Vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Tenemos el gusto de que nos presente el doctor Jesús Favela el tema Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial para la inferencia de actividad y comportamiento. Solo recordarles que esto está en el marco de la serie de charlas dedicadas particularmente para nuestros alumnos de primer año de maestría para que conozcan sobre la investigación y los temas de tesis de los investigadores del departamento. Sin más, le cedo la palabra, doctor Jesús. Muchas gracias, Hussein, gracias por la invitación para hablar un poco del trabajo que estamos haciendo y un poco de perspectivas. Entonces, eh, bien, vamos a iniciar para despertarnos un poquito, con una pequeña prueba. Y la pregunta es la siguiente. Si tienen un bat y una pelota, cuestan $1.10. Si el bat cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta entonces la pelota? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces les voy a dar 5 segundos para pensarlo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, no les voy a pedir que respondan, pero probablemente algunos de ustedes, la respuesta a la que llegaron es la de 10 centavos. Y bueno, si es así, pues la respuesta es incorrecta. Pero mucha gente, de hecho, da esta respuesta. No se sientan mal. Esta pregunta se le hicieron a estudiantes universitarios en Estados Unidos y poquito más de la mitad dijeron 10 centavos, ¿no? Y otros dijeron varias otras respuestas, incluyendo la respuesta correcta que se las dejo de tarea. Esta es una pregunta que una computadora difícilmente tendría mal, pero como les dije, los seres humanos con frecuencia nos equivocamos con esta pregunta. Y este es un tipo de ejercicio mental que propuso Daniel Kahneman, que recibió el premio Nobel en Economía hace unos años, lo compartió. Déjenme quitar el video. Compartió el premio Nobel de Economía por básicamente proponer el área de economía del comportamiento. La economía tradicionalmente se ha basado en que pensamos de manera racional, que tomamos decisiones racionalmente, es decir, maximizando generalmente nuestro beneficio. Pero él y sus colegas pues encontraron que con preguntas como este tipo, con frecuencia tomamos decisiones basadas en otras circunstancias, ¿no? A veces, como en este caso, es porque hay una respuesta relativamente simple, que es esta de los 10 centavos. O sea, uno resta de $1.10 $1 y te quedan 10 centavos. Entonces, una respuesta relativamente fácil que está a la mano, y entonces recurrimos con frecuencia a esas respuestas porque básicamente pensar cuesta, pensar consume calorías, pensar, dándole un poquito, duele. Entonces, cuando podemos evitarlo y tenemos respuestas a la mano, pues usamos ese tipo de respuestas. Ok, entonces, sería una prueba que nos permitiría distinguir entre un ente racional, entonces, 100% racional, como podría ser una computadora, actuar de esa forma, y una persona que tiene esa inclinación por quizás respuestas fáciles, ¿no? Entonces podría servir como una especie de prueba de Turing, ¿no? Porque todos ustedes están familiarizados con la prueba de Turing que propuso Alan Turing a mediados del siglo pasado, que distintas variantes pues ya ha sido superada por algunos sistemas, y básicamente la idea consiste en que hay un juez, un individuo que interactúa en principio a través de texto con una computadora o un ser humano, no sabe con quién, pero es una especie de teletipo, le hace preguntas o hace algún tipo de diálogo, y si no puede distinguir claramente entre uno u otro, pues entonces la computadora simuló inteligencia o actuó inteligentemente, y pues ha sido parte del imaginario popular de la inteligencia artificial por muchos años, este tipo de prueba, ¿no? En lo que voy a hablar aquí, ya para ir adentrándonos un poquito al tema, es una especie de prueba alternativa de Turing, en donde va a ser una computadora la que va a ser el juez,
y lo que va a estar monitoreando son a seres humanos, a personas, y dependiendo de las actividades que realicemos o de nuestros comportamientos, por ejemplo, detectar entre un individuo sano y algún individuo con algún tipo de enfermedad o discapacidad o algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día pues sería interesante y hay trabajo importante en esta dirección de distinguir entre alguien que tiene COVID por su comportamiento, por detección de tos a través de audio, por ejemplo, por su movilidad, si está más tiempo quizá en la cama, o porque tenemos algún tipo de sensor que también detecta variabilidad del ritmo cardíaco, detecta posiblemente fiebre o algo por el estilo, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día hay mucho trabajo para detectar, para la detección temprana de comportamientos de enfermedades como Alzheimer o como Parkinson o autismo, y de ese tipo de cosas de las que voy a hablar un poco más. Algo que ha hecho posible avances muy recientes y que se ha convertido en un área caliente de investigación es nuestra creciente presencia digital. Este año pasado, por los últimos 12 meses, pues esto ha sido muy notable, porque hemos pasado de tener, de que mucha de nuestra interacción y comunicación sea a nivel presencial y personal. Tradicionalmente hubiéramos tenido este seminario de forma presencial, con las ventajas y desventajas que eso conlleva, pero hoy en día pues lo hacemos por otro tipo de medios, ¿no? Lo hacemos por Zoom, en la comodidad quizá de nuestra cama, eh, y encontramos incluso estos fenómenos en donde dos personas salen a tomar un café y cada quien pues, realmente está comunicando con el resto del mundo a través de su celular y hablan poco entre ellos, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple como leer a través de dispositivos digitales. Ahora leemos bastante más de forma electrónica, pero además hay mucha información que es posible almacenar a través de este tipo de dispositivos, de este tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, leí alguna vez de la cantidad la cantidad de bytes de información que manda la Kindle cada vez que presionamos algo, ¿no? Cada vez que cambiamos de hoja, por ejemplo, nos dice cuánto tiempo estuvimos en esa hoja, si la intensidad de la luz, ¿no? Si la podemos regular, y un chorro de parámetros y características que, con lo cual uno puede hacer inferencias interesantes, ¿no? Algunas quizá erróneas, pero por ejemplo podemos ver ya si tenemos miles de personas que leyeron el mismo libro, en dónde lo dejaron a la mitad, o si fuera una película en Netflix, por ejemplo, en donde, qué página a lo mejor leyeron más rápido o leyeron más despacio, si no lo terminaron más o menos por donde se acabaron y lo dejaron, y esto sería una retroalimentación muy interesante para la editorial o el autor, ¿no? Entonces algo tan simple como eso ya podemos hacer y bueno, está este famoso dicho ¿cómo es? ¿Tú eres lo que lees? O dime qué lees y te diré quién eres, ¿no? Entonces también podríamos hacer a lo mejor un análisis de personalidad basado en lo que la gente está leyendo, o incluso cómo cambia a lo largo de los años en función de esta información, que va mucho más allá de los libros que compro, ¿no? O los libros que saco de la biblioteca. Ya es lo que efectivamente, o estoy más cercano a creer que está leyendo, porque está en esta página y se tarda 45 segundos en pasar a la siguiente, entonces difícilmente alguien va a estar haciendo eso sin leerlo, aunque por supuesto es probable. Otros comportamientos interesantes que ya es posible censar de manera continua, aunque no sea de forma muy precisa, por ejemplo, es el sueño, ¿no? O sea, la cantidad y calidad de información que podemos obtener, pues está por debajo de la que podríamos tener con un estudio de sueño si vamos a una clínica de sueño y nos ponen electrodos en la cabeza y respiración y cardíaco, en fin, pero podemos estimar con relativamente buena precisión en qué momento nos quedamos dormidos, más, si nos despertamos a medianoche a ir al baño o lo que sea, o simplemente dimos algunas vueltas. Incluso
estimar tipo de sueño, ¿no? Sueño profundo o sueño REM, con cierta error, pero lo que es interesante es que podemos hacerlo con millones de personas todos los días. Y, por ejemplo, si yo voy a una clínica de sueño, pues no estoy en mi cama, no me siento observado, quizá no me siento todo cómodo y a lo mejor no voy a hacer esa actividad de una manera tan natural como lo hago todos los días, ¿no? En mi cama. Entonces, a lo mejor hay cierto tipo de ese fenómeno de que al estarme observando me comporto de forma muy distinta. Bien, entonces este fenómeno ha dado pie, este y otros, ha dado pie a esta área de detección de comportamiento y detección de actividad con una variedad de dispositivos móviles, vestibles en el ambiente, etcétera. Y básicamente está en la intersección de estas tres áreas, ¿no? Por una parte tenemos la fuente de datos, principalmente a través de estos vestibles, notablemente del teléfono celular, pero hoy en día a través de estos relojes o pulseras que nos miden ritmo cardíaco ahora, a veces sudoración, acelerometría, etcétera. Dispositivos que graban voz, algunos incluso imágenes, por ejemplo, con el celular. Entonces, y de nuevo, la penetración tan grande de estas tecnologías que hace que miles y miles de personas tengan estos datos y los estén subiendo a la nube de forma continua, en muchos casos sin siquiera estar consciente de ellos. Luego tenemos técnicas de análisis de información, desde métodos más tradicionales estadísticos, técnicas de reconocimiento de patrones, de inteligencia artificial, etcétera. Y luego, pues en el área de aplicaciones, sobre todo en ciencias de la salud y de la conducta, en donde se abre un abanico de oportunidades donde este tipo de información con frecuencia no se tenía información tan confiable. De hecho, en estas áreas, por ejemplo, es muy frecuente que nos basemos en lo que se conoce como autorreporte, es decir, el médico nos pregunta, ¿y cómo estás durmiendo? Pues bien, más o menos, bueno, ayer no tan bien. Y ese tipo de autorreporte pues tiene ciertos sesgos, a veces no queremos, ¿no? Si nos pregunta el médico si dormimos mal, pues no queremos parecer, trabajamos mucho y decimos, no, más o menos, creo que bien. O simplemente no nos acordamos de cómo dormimos. Y con esta información pues puede tener información un poco más fidedigna. Bueno, ¿qué ha pasado en las historias más recientes? Por una parte, pues esta información se ha vuelto masiva, de nuevo con la penetración de esta tecnología, ya estamos hablando de grandes volúmenes de información, de potencialmente decenas de miles de usuarios, ya en algunos estudios. Con más información, pues afortunadamente también y por supuesto mejoras en hardware, se ha hecho posible nuevas técnicas de análisis de datos, notablemente aprendizaje profundo, redes neuronales profundas, que no solo pueden procesar grandes volúmenes de información, sino que necesitan importantes volúmenes de información. Y por otro lado, también hay una tendencia muy interesante en el área de salud, que es sobre salud personalizada. Es decir, no es del todo nueva, es un área que tiene 20, 30 años. ¿No? La idea, por ejemplo, sería desarrollar un fármaco que es personalizado al individuo dependiendo de su genética, de su historia, de cómo comió, de cuánto ejercicio hace, y parte de esa información la podemos obtener de estos estudios, ¿no? Por ejemplo, efectos secundarios de un medicamento. Ahorita, con este tipo de dispositivos podríamos medir efectos secundarios de vacuna, en cierto tipo de cosas, ¿no? Si la persona tiene cansancio o dolor muscular, a lo mejor eso se refleja a través de alguno de los parámetros, como que está más tiempo en cama, por ejemplo. Entonces, es una tendencia bastante interesante en el área de salud. Bien, ¿cómo ha evolucionado? Vamos a hablar un poquito más, porque está más cercana al área de cómputo ubico, la parte de cómo obtenemos esos datos, ¿no? Y un poquito menos de la parte de análisis. Bueno, ¿cómo ha evolucionado esta tecnología de sensado? Desde que aparece esta área como tal, pues es más o menos mediados de la década antepasada. Aproximadamente en 2005 teníamos este tipo de dispositivos. El de arriba
Es uno que se conoce como sociómetro, que hicieron en el Media Lab en MIT, que tiene un micrófono, tiene acelerómetro y tiene infrarrojo para saber si una persona está enfrente de uno, ¿no? Y dar el contacto. Y se utilizaban ese tipo de cosas, ¿no? Asistente digital, pues ya lo ven como un aparato prehistórico, y una cajita con acelerómetro que se conectaba con cable, de hecho, con este dispositivo, y a través de esto se hicieron algunos de los primeros estudios de detectar, por ejemplo, si estoy parado, sentado, acostado, cosas ahorita parecen un poquito simples, pero que en este entonces ameritaban publicación. Luego, en el 2007, cuando aparece el iPhone, incorpora algunos de estos sensores, por ejemplo, en particular incorpora acelerometría, detección de intensidad de luz, GPS, más adelante el giroscopio, etcétera. Tiene, por supuesto, micrófonos, generalmente al menos dos micrófonos, uno por delante y otro por atrás, para hacer como análisis diferencial de las fuentes de audio, por ejemplo, incluso detectar más o menos el origen de la fuente de audio y filtrar un poco para que nuestra voz sea más nítida, filtrar un poco del audio del ambiente. Algunos de estos sensores pues, sorprenden en un inicio y dicen, pues, ¿para qué queremos un acelerómetro, por ejemplo, en un celular? Pero empiezan a ver al principio juegos y cosas muy simples. Y bueno, pues más o menos ya viene con el equipo, estos equipos se empiezan a abaratar. Si quería o no quería un acelerómetro, pues no importa porque es casi como que viene gratis por ahí. Y entonces ya podemos empezar a hacer este análisis, por ejemplo, de número de pasos, implementar un podómetro en este dispositivo o a través de acelerometría, que es una de las principales fuentes para detectar sueño, ¿no? A través del movimiento. Entonces, si pongo el celular sobre la cama, por ejemplo, que es una de las maneras en que puedo detectar eso. Más recientemente, hace pocos años, pues nuevos dispositivos aparecen y empiezan a tener un poquito más de penetración, notablemente relojes inteligentes que sensan, porque por una parte además ya sé en dónde lo tiene ubicado, entonces la parte de acelerometría en general voy a pensar que lo tiene en la muñeca, entonces el análisis que hago con la acelerometría, por ejemplo, para detectar movilidad, pasos, etcétera, ya puedo partir de eso en lugar de que si el celular lo tengo en la bolsa o en el bolso en caso de un pego, en la bolsa delantera, etcétera. Y también otro dispositivo que tiene una penetración notable son estas bocinas inteligentes, tipo los Google Homes, Echo de Amazon, y también su incorporación en celulares. Y de nuevo, pues tenemos a individuos que tienen una interacción frecuente, diaria, por ejemplo, con estos dispositivos. A lo mejor alguien que se levante y lo primero que hace es le pregunta a Alexa el clima o que le diga si tiene alguna reunión ese día o que le dé el resumen de la noticia. Entonces tenemos ahí registros de voz, ahí podríamos, o sea, si alguien empieza a tener un patrón de este tipo, pues sería también otra manera de saber en qué momento se despertó, quizá, pero además a través del análisis del patrón de voz, a lo mejor podemos hacer algunas inferencias sobre qué tan despierto, por ejemplo, está, o no sé, a lo mejor eh, ver si hay alguna correlación con, si en unas horas más adelante le preguntamos cómo se siente, a ver si hay alguna correlación con algo que detectamos en la voz en la mañana. Eh, Bueno, y hay algunas otras cosas, desde vestibles, los lentes han sido un poco lentos en incorporar esto, que pues tenemos hay un alto porcentaje de la población usamos lentes, entonces sería algo, por una parte, medio relativamente fácil penetración. Los lentes no son particularmente baratos en general tampoco. Entonces, no es nada descabellado incorporar, por ejemplo, acelerómetros. Hay un detector de luz que nos ayuda a detectar, por ejemplo, si estamos leyendo una pantalla de algún dispositivo electrónico, de una computadora, de un celular, en fin. Pero yo creo que ese podría ser uno de los casos interesantes. Bueno, tenemos estos datos. Ahora, ¿qué hacemos con ellos en particular? ¿Qué información puede ser interesante en el área de la salud? El ejemplo que pongo de arriba es un trabajo ya de hace algunos años,
de la Universidad de Nebraska. Y aquí lo que están detectando es un parámetro muy simple que se llama life space. Life space es básicamente qué tanto te desplazas en un día, donde digamos tu centro de sí, el centro de tu movilidad, vamos a suponer que es tu cama, que es donde te levantas, y ese día qué tan lejos fuiste de tu cama, ¿no? Entonces a lo mejor, bueno, fuiste a trabajar, entonces 15 kilómetros, por ejemplo, de donde vives, y tomaste algún camión o algo por el estilo, ¿no? O simplemente fuiste a caminar, o ahorita con la pandemia le diste un par de vueltas a la cuadra, ¿no? O no saliste de tu casa, o no saliste de tu cuarto, o incluso no saliste de tu cama. Entonces, este parámetro está asociado con fragilidad, ¿no? Con algún tipo de quizá discapacidad o con fragilidad, como el caso de adultos mayores, y te da un indicio de qué tan independiente quizá es la persona, este, por supuesto también quizá un poquito de su actividad física, y está correlacionada con fragilidad en el caso de adultos mayores, ¿no? Y pues por supuesto que y con frecuencia, o cuando un médico nos pregunta al respecto, pues nos hace esa pregunta, ¿no? Normalmente, ¿qué tanto haces? O platícame el día de ayer a dónde fuiste, qué hiciste. Y con un celular, pues podemos obtener una medida bastante precisa de este tipo de información, y la podríamos tener pues de forma continua, no nada más el día de ayer, si nos preguntó el médico, sino lo podemos hacer por semanas y meses y ver algunos cambios de comportamiento a nivel individual o incluso a nivel colectivo, a nivel de una población, por ejemplo, en el caso de estudios epidemiológicos. El caso de abajo es una figura de un trabajo que hicimos también hace unos años, donde muestra los niveles, los bouts, periodos de al menos 10 minutos de actividad ligera, intensa o moderada en el caso de adultos mayores, ¿no? Entonces nos permite también, de nuevo, es el tipo de información que un geriatra preguntaría, y aquí la obtenemos, en este caso con un celular, por supuesto, siempre y cuando la persona tenga un dispositivo de este tipo. Algunas de las análisis se han hecho con esta información ya hace unos años en MIT, por ejemplo, hicieron una detección de síntomas de gripe, bueno, o más bien encontrar una alta correlación con la entropía de movilidad, y síntomas de gripe, ¿no? Básicamente, nuestra entropía disminuye cuando nos sentimos mal, eso es lo que parece reflejar este dato. Y bueno, pues si en el caso extremo ni siquiera salimos de la cama, o si tenemos que ir a clase, o vamos a clase, pues nos regresamos de inmediato para cuidarnos, para descansar, etcétera. Entonces tiene cierta lógica, pero esto lo encontraron en una población de estudiantes, que estuvieron siguiendo con un teléfono celular durante el invierno. Y bueno, en análisis de audio, por ejemplo, incluso con un celular en la bolsa del pantalón o algo así, papel en la Universidad de Washington detectó tos, con una precisión del 92%, pues es una medida interesante hoy en día, ¿no? Y más recientemente, el año pasado, se publicó un detector de voz para detectar síntomas de COVID con una precisión del 97%. En otra dimensión, este es, por ejemplo, un estudio que hicieron con datos de una aplicación para detectar pasos que uno camina, esta detección de Argus. Entonces aquí, en esta compañía, esta es de la Universidad un estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles, si recuerdo bien. Pero obtuvieron estos datos a nivel mundial, ¿no? De prácticamente, de cerca de 100,000, bueno, más de 700,000 personas, 68 millones de días de actividad, y aquí hacen un análisis muy, ¿cómo se llama?, agrupado, de relativamente alto nivel por país. Y básicamente analizan qué tanto caminan en distintas zonas o en distintos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos que generalmente los japoneses caminan más, y los de Arabia Saudita, por ejemplo, caminan menos, ¿no? Es un análisis
a un nivel muy grueso, obviamente en ciertas regiones, o sea, si en una zona rural versus en una zona urbana, a lo mejor tenemos diferencias importantes. ¿No? La gente suele caminar mucho más, por ejemplo, en Nueva York que en Los Ángeles, donde usan mucho más el auto. Pero bueno, lo interesante aquí es que ya estamos hablando de ciertos análisis que están haciendo con varias centenas de miles de personas y cada vez más pues tenemos acceso por periodos prolongados de tiempo, ¿no? Ya, ¿no? Hay personas de las que podemos tener registros de varios años y detectar estas variaciones. Entonces, en salud hay un par de cosas que o sea, por una parte nos interesaría medir parámetros que de por sí ya medimos, como estos que les mencioné de outs de actividad o periodos de 10 minutos de actividad intensa, moderada, etcétera, o de life space, de qué tanto nos movemos. Pero son cosas que a lo mejor nos va a preguntar el médico, o nos va a pedir que lo monitoremos. Entonces, a lo mejor hacerlas más precisas o simplemente hacerlas más frecuentes, ¿no? A veces es más útil tener medidas más frecuentes, aunque sean menos precisas inclusive, ¿no? Pero son de todos los días y además es en condiciones naturales, como mencionaba en el caso del sueño, ¿no? No tengo que ir a una clínica especializada, sino lo hago a través de uno de estos dispositivos en mi cama, en el entorno donde normalmente duermo. Pero también abre la posibilidad a nuevos biomarcadores digitales, o sea, a nuevas métricas que no se nos habían ocurrido antes, comparado con las pruebas que tradicionalmente nos hacen en salud, como esto que les decía de todos los días, la forma como le pido, o el tono de voz que utilizo para pedirle a Alexa que me lea las noticias o que me diga el clima, o incluso si un día no lo hago, a lo mejor esa pequeña variante termina siendo significativa. Entonces, al tener acceso a estos volúmenes de información, probablemente puedo encontrar algunas correlaciones y algunas causalidades entre algunas de estos combinaciones de parámetros que puedo obtener de forma digital, que incluso las obtengo, pues por decirlo así, de forma gratuita, porque de todas formas yo voy a estar usando el celular, voy a estar usando la pulsera, voy a estar usando la bocina, y por ejemplo puedo hacer un diagnóstico temprano, por ejemplo, de demencia o de COVID, por ejemplo, para decirle, quédate en casa porque esto parece indicar que tienes COVID, ¿no? Por ejemplo, en el caso de demencia, y pensando en audio, hay un par de pruebas que suelen hacerse para diagnosticar demencia. Una de esas es la prueba de fluidez verbal, que consiste en que nos dice, a ver, dime todos los animales que conozcas, o no, dime animales. Y si no mal recuerdo, creo que si dices menos de 13 o 14 en un minuto, entonces hay un poquito de sospecha de que demencia y ya te hacen pruebas adicionales, ¿no? Es una prueba muy simple que se hace, te dan un minuto para contestar, entonces es muy rápida, es verbal, y, ¿qué quiero decir? Es fácil de interpretar, y bueno, tiene correlación con, por ejemplo, pérdida de función ejecutiva, que también, que habla de un deterioro en el cerebro, como vemos ahí en esa gráfica, ¿no? Entonces, ahora hay investigadores que están viendo, no solamente, o sea, ahora grabas el audio y haces un análisis de ese audio, por ejemplo, ves cuántas pausas hace entre una palabra y la otra, si llegas a repetir uno de los animales, por ejemplo, que te preguntaron. Entonces, ya no es nada más cuántos animales dijiste correctamente, sino pueden hacer un análisis más profundo de tu tono de voz, de quizá la seguridad con la que lo haces. Entonces, eso, por ejemplo, es un área de investigación activa en donde utilizamos una prueba tradicional, pero a la hora de hacerla digital, es decir, de poder grabar esta información, podemos hacer un análisis en otra dimensión y a lo mejor encontrar algunos parámetros, señal de audio que nos dan más información. Esta de abajo es otra de estas pruebas también esta es para un tipo de demencia frontotemporal, que está muy asociada con afasia, ¿no? Con problemas de habla. Entonces, esta lo que le piden a la persona es describir, muestran esta fotografía
y es describir esta imagen, ¿no? Entonces, pues parece que dos niños están robando unas galletas mientras la mamá lava los platos y está tan distraída que el agua se está... Entonces, uno describe eso, y hay un tipo de análisis un poco más complicado que hace un neurólogo, que hace un psicólogo para ver el deterioro, ¿no? de la capacidad de habla. Por ejemplo, si identifica ciertos sujetos en la imagen que son relativamente notables, etc. Y, por ejemplo, este año pasado, un grupo de IBM, utilizando registros de audio del estudio de Framingham en Estados Unidos, donde tienen estas grabaciones, pudo encontrar algunos patrones que podrían... una ventaja de este estudio es que es longitudinal, o sea, tienen algunos de estos registros y luego saben qué pasó 5 años después con esa persona o registros adicionales o que desarrolló demencia, etcétera, y aparentemente pueden detectar con años antes de que fueron diagnosticados, unos pocos años antes de que fueron diagnosticados, de que la persona iba a tener. Este es un caso parecido, esta es una prueba que se llama la prueba del reloj, es un trabajo que se hizo en MIT, en donde tradicionalmente esto nos piden hacerlo en papel, dibuja un reloj y el que nos hace la prueba pues analiza si dibujamos bien los números, si pusimos una flecha más grande que la otra, etc. Una de las cosas que encontraron aquí es que encontraron que en muchos casos la persona, por ejemplo, al escribir el 7 hacía una pequeña curvita al terminar el 7, ¿no? Y eso estaba correlacionado, o sea, los que lo hacían estaban correlacionados con personas sanas, o sea, que no tenían demencia. Y la explicación es la siguiente. Cuando al terminar de poner el número le pongo una curvita, es que yo ya estoy pensando en poner el siguiente número y al levantar la pluma, digamos, ya estoy moviendo la mano hacia el 8, entonces ya estoy como planeando hacia adelante. En cambio, si estoy como, tengo un poquito más de deterioro y incapacidad para hacer eso, escribo el 7, le pienso un poco, sigue por acá y va el 8, y entonces no hago esa pequeña curvita, ¿no? Entonces, aparentemente ese es un biomarcador que es posible detectar gracias a que utilizamos tecnología digital, en este caso estas plumas digitales, que permiten grabar cada uno de los trazos que hacemos y el momento en que lo hacemos y a un nivel de detalle que incluso a ojo es difícil de observar y donde distintas personas podrían tener interpretaciones un poco distintas. Este trabajo que hicimos hace unos años, estudiante de maestría, Iván, hizo este trabajo en el área de sarcopenia, ¿no? La idea es si podemos detectar fragilidad. Uno de los parámetros de fragilidad que tiene que ver con fuerza muscular. Como vemos en esta gráfica de la derecha, hay un deterioro en la fuerza muscular, un poquito más notable en el caso de los hombres, que de por sí tenían parte en general de una mayor fuerza muscular, y con la edad simplemente hay un deterioro natural, ¿no? Y esta es una prueba tradicional, es que a lo mejor si vamos al médico cada año, ¿no? Una persona mayor, por ejemplo, te hace una prueba con este dinamómetro, piden presionarlo 3 veces con máxima capacidad de tensión, ¿no? Si yo hago esto cada 6 meses, por ejemplo, a lo mejor voy a tener un registro de este tipo, pero si yo lo hago con más frecuencia, incluso de manera posiblemente no tan precisa, podría ver que este patrón que da una idea de que está mejorando este parámetro, en realidad es variabilidad natural, ¿no? El día que me levanté con el pie derecho y el día que me levanté con el lo que sea. Y esta otra, donde parece que no hay un cambio, pues con más medidas, pues en realidad parece que sí hay un incremento en este parámetro, ¿no? Además, también, ya voy a entrar con esto, pues se puede detectar, hay una manera de detectar fatiga, por cuánto tiempo yo puedo mantener esa presión, ¿no? con cierta fuerza. Entonces, él hizo este videojuego y este dispositivo, que es un joystick que tiene un acelerómetro y está con una barra que es justamente un dinamómetro y permite medir la presión muscular. Entonces uno presiona, por ejemplo, en este caso para calibrarlo, lo haces haciendo jugo de naranja, entonces te piden presionar las naranjas para hacer el jugo y con eso se calibra. Y luego juegas algún juego como Angry Birds, en donde de vez en cuando, si lo haces muy seguido, pues va a ser muy, muy cansado, de vez en cuando te piden
presionar mucho para jalar mucho la cuerda y que tengas que lanzar muy lejos el pajarito, ¿no? Este es de unos datos que les presenté hace rato, es un estudio que hicimos 2011-2012 con adultos mayores. Por 20 días les dimos un celular y medimos acelerometría, medimos su ubicación y les pedimos también que manualmente registraran las actividades que ellos hacían. Lo hicimos con una plataforma que desarrollamos en ese momento y hay varias cosas de este estilo. ¿No? Donde en el celular yo puedo definir, en este caso gráficamente, puedo diseñar una campaña de censado. También fue una tesis de maestría el que hizo esta plataforma, Moisés, pues básicamente gráficamente saco, por ejemplo, distintos sensores y los conecto. Por ejemplo, hay uno que me dice si estoy en la casa, lo que definí como la casa a través de utilizando el GPS o Wi-Fi. Cuando no estoy, entonces quiero saber en qué me estoy moviendo, si me estoy moviendo aparentemente caminando o en un vehículo automotor. Y grabo cierto tipo de información o dependiendo de algo de eso le hago una encuesta y le pregunto cómo te sientes o por qué estás andando o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, detectamos en forma automática los lugares de interés con una gran precisión, con un algoritmo muy simple que básicamente habla de la frecuencia en la que vas al lugar y el tiempo en que estás en ese lugar. Se nos escaparon algunos. Por ejemplo, esta señora es una señora que manejaba, llevaba al nieto a la escuela y básicamente lo dejaba, se paraba unos segundos en la esquina de la escuela, no me acuerdo dónde estaría, creo que era, a lo mejor es este punto que no se registró aquí, entonces se para unos segundos, entonces era un lugar que es importante para ella, pero que nosotros no detectamos, que el algoritmo no permitió detectar, ¿no? También entre las encuestas que hicimos al principio, muy utilizadas en geriatría, preguntamos sobre qué tanta actividad moderada, qué tanta actividad vigorosa, qué tanto camina por días. Y pudimos encontrar algunas inconsistencias con la información que nos daban, con la información que medimos con el celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué tanto actividad moderada era intensa hace, por ejemplo, un periodo por ahí breve de actividad intensa. Por ejemplo, es una persona que no encontramos ningún periodo de al menos 10 minutos de actividad moderada, pero lo que dice es que hace 5 horas al día de actividad moderada, ¿no? Es algo que ya nomás de verlo es altamente sospechoso, pero pues, ciertamente no coincide con los datos que encontramos. En el área de la salud, pues lo que comemos es un problema interesante. Es un problema muy abierto donde todavía hay mucha investigación. Mucha de la investigación se basa en fotografías y detectar, por ejemplo, si tomamos una fotografía y hay un análisis de la imagen y ya con bastante buena precisión nos permite distinguir si es una pizza o es una sopa o algo así. Lo que le cuesta mucho más trabajo es saber cuántas calorías tienen, si es una pizza grande o pequeña o así, ¿no? Entonces, algunos de esos sistemas a lo mejor nos dicen, es un pedazo de pizza y tiene entre 200 y 800 calorías, ¿no? O sea, un rango de calorías sumamente grande. Entonces, en este trabajo, que fue la maestría de Mario Parra, exploró distintas formas de hacer crowdsourcing para detectar este tipo de información. La que se muestra aquí es una en la que se basa en fotografía. O sea, me muestra una fotografía y con un par de clics algunas de las imágenes digo a cuál se parece. Entonces resulta bastante ágil y rápida y hace un análisis de qué tan valiosa es la información, o sea, entre el esfuerzo, de lo difícil que es la tarea, el tiempo que me toma y la calidad de la información que me da con distintos tipos de estrategias de crowdsourcing. Aquí la que muestro es la de fotografía, que creo que es justamente esta la 5, ¿no? Que tiene relativamente buena precisión. De nuevo, por ejemplo, ya la precisión en términos de número de calorías, eso no es tan bueno, pero sí es un poco mejor que es una técnica que se puede combinar con un análisis de la imagen. Entonces, a partir del análisis de la imagen, yo ya te doy un subset de fotografías más cercanas a o te hago preguntas más concretas, ¿no? El análisis de la fotografía. Bueno, entonces, ya mencioné esta idea de los biomarcadores digitales.
Este, eh, una pregunta interesante, si podemos desarrollar estos nuevos biomarcadores. Algo interesante a considerar es que muchas de las variables que ahorita consideramos de interés en salud, en ciencias de la conducta, por ejemplo, también, pues no tienen muchos años, ¿no? El concepto de estrés, por ejemplo, en psicología es un concepto que tiene, creo que del orden de 40, 50 años, ¿no? Antes solamente se usaba en mecánica, ¿no? El estrés de un material, que es un material, ¿no? Y entonces, pues se propone, en algún momento algún autor propone este concepto de estrés para explicar algún fenómeno que observa, y luego años después se va puliendo la manera en cómo la medimos. Y llegamos a estándares como algún cuestionario o alguna prueba relativamente simple que más o menos cualquier médico en un consultorio puede hacer con cierta y que arroja cierta fidelidad, pero son un tanto parciales, ¿no? Y de nuevo son instrumentos que hemos desarrollado los seres humanos, algunos de estos casos, en las últimas pocas décadas, ¿no? Entonces son definitivamente perfectibles. Entonces a lo mejor en lugar de darle este test de preguntas, lo pongo a interactuar con una tableta o con una agente de voz, como Alexa o algo por el estilo, y definitivamente se antoja que puedo detectar algún otro tipo de fenómenos. Para terminar, voy a hablar un poquito de trabajo que hemos hecho en el área de demencia, para detectar síntomas psicológicos y comportamientos en demencia que exhiben muchos de los adultos mayores que padecen de Alzheimer o otro tipo de demencia. Es un fenómeno muy complejo. Algunos, por ejemplo, tienen depresión, otros tienen agitación, apatía, algunos no tienen prácticamente nada y son importantes porque pues son disruptivos a ellos mismos, por ejemplo, los ponen quizá en peligros, el caminar, el que agarren y la deambulación, ¿no? El que agarren y se salen de la casa y se van a no sé dónde y se pierden, o son problemáticos para los cuidadores o para otras personas, ¿no? Entonces, en este modelo, tenemos este modelo de intervenciones asistidas por el ambiente, en donde hay una detección de estos tipos de comportamientos y una intervención, ¿no? La detección puede ser porque el cuidador la registra directamente o porque observamos que la persona se sale o que está empezando a gritar, por ejemplo, con audio, o que tiene algún comportamiento problemático de un tipo o de otro, ¿no? Y una de las ideas que ya más recientemente en la tesis de Dago exploramos es la idea de tener a un robot como la persona que una vez que detectamos este comportamiento problemático actúa y trata de desactivar ese problema. Pues, desarrolló varios prototipos aquí en la versión inicial en una este, bote de yogurt y una de las últimas versiones del robot y el software para eso, y básicamente es un robot conversacional. Entonces, hace un par de años hice una terapia, implementó una terapia de estimulación cognitiva con el robot, que básicamente consistió en que una o dos veces por semana iba con estos participantes, 10 personas ya diagnosticados con demencia, moderada, en general moderada, con mini mental de 13, en sesiones de 30 minutos, donde el robot los llevaba por una sesión de conversación y de música, etc. Además, durante todo el periodo que duró esto, que fueron como 6 semanas, si recuerdo bien, las personas usaron unas pulseras de actigrafía, donde medimos sueño, actividad, y en la mitad de ellos, porque solamente teníamos sensores de ritmo cardíaco en la mitad de los dispositivos, también medimos ritmo cardíaco. Esta es la intervención, saluda a las personas, habla con ellos y les pone música a cada uno de los, generalmente eran grupos de 3, y algún juego de memoria con refranes, una sesión de relajación y una despedida, básicamente lo que queríamos medir con esta intervención es ver si había un efecto en sus comportamientos problemáticos como registrados de acuerdo a los cuidadores. Esto es lo que muestra esta tabla, los distintos comportamientos problemáticos de acuerdo a uno de los instrumentos más utilizados, que es de NPI. Las respuestas son dadas para cada individuo, que aquí están listados los individuos de los que tenemos suficientes datos. 3 cuidadores por cada individuo nos contestaron estas encuestas antes, a la mitad y después de la intervención.
Y lo que vemos aquí es el cambio en frecuencia de este tipo de comportamientos, ¿no? Por ejemplo, esta persona P6 en alucinaciones no tuvo ningún cambio, a lo mejor de por sí tenía cero o tenía alto y continuó alto, pero en algunos casos vemos una disminución muy notable, ¿no? Por ejemplo, estos que ya son de 1.5 a 2, estamos hablando de que pueden pasar de que un comportamiento es muy común a menos de raro, por ejemplo. Perdón, o entre raro y de vez en cuando, o de algo común a raro, ¿no? Por ejemplo, estos cambios de dos. Entonces vemos que algunas personas de hecho tienen un incremento en algunos de estos comportamientos, notablemente en el caso de P5, que era una persona ya con un deterioro que de hecho estaba empezando a ser medicada ya por algunos problemas de comportamiento. Entonces aquí parece que, hay algunos comportamientos en que de hecho mejora, pero otros empeora, pero hay casos en donde hay un efecto bastante notable aparentemente de esa intervención. Eh, ya más en la línea de la charla, los resultados de los sensores, por ejemplo, en el caso de sueño, los resultados cuantitativos, vimos que de las 5 personas que tenemos suficientes datos, hubo un aumento, los días en que hubo terapia, las noches en que hubo terapia, durmieron más en la noche y menos en esa tarde, durmieron menos en la tarde y más en la noche, lo que está asociado a una mayor calidad de sueño. Y resultados de las entrevistas coinciden con esto. Por ejemplo, uno de los cuidadores, al referirse a esta persona P8, dice, noté que en días de sesión con el robot no se iba a su cuarto a tomar una siesta en la tarde, estaba más activa. Y cuando vemos estos datos, donde pasó las noches en que no hubo terapia, tuvo 11 noches en que, perdón, con terapia hubo, sí, tenemos datos de 11 noches y en promedio dormía 519 minutos, pero cuando no hay terapia, tenemos 36 datos de esa noche, de esas noches, durmió 482 minutos, una disminución importante, y solamente los días de terapia solamente durmió un día en la tarde, alrededor de 1 hora, cuando los días de no terapia fueron 9 noches las que durmió en la tarde y un promedio de 2 horas, ¿no? Entonces es una persona que con bastante frecuencia dormía en las tardes, ¿no? Ok, y bueno, también, por ejemplo, datos de actigrafía, donde vemos también, podemos notar, por ejemplo, es una persona P5 que era medicada, entonces se activaba en la tarde y algo que notamos es que cuando en días de la sesión se activaba un poco antes, aunque la sesión con el robot le ayudaba a activarse un poco más. Hicimos un análisis del tipo de comportamientos que podrían ser detectados también con estos u otros sensores, que ya por ejemplo, si tenemos variabilidad del ritmo cardíaco, por ejemplo, podríamos detectar agitación o a través de distintos parámetros, algunos de los cuales ya detectábamos nosotros y otros no. Por ejemplo, depresión, dormirse durante el día está correlacionado con depresión, entonces podemos ver cuánto duerme durante el día, ¿no? Que es algo que ya es relativamente fácil con este tipo de sensores, podríamos medirlo. Bueno, ya con unas reflexiones finales es esta idea de la posibilidad de utilizar biomarcadores digitales, salud, y también pues, hay una discusión muy interesante sobre aspectos de privacidad de esta información, si debemos aportar datos para esto, pero por ejemplo, si no damos nosotros datos para crear algunos de estos modelos, a lo mejor se van a hacer modelos que no reflejen, por ejemplo, una cantidad de granos o no estaremos utilizando a lo mejor biomarcadores desarrollados para otro tipo de perfiles o poblaciones. Entonces hay una tensión muy interesante en esta idea de compartir los datos versus los beneficios que yo obtengo y es una tensión muy, muy viva. Bien, con eso termino. Creo que tenemos un poquito de tiempo para más preguntas. Gracias. Sí. Gracias, doctor Jesús. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Si alguien quiere escribirla en el chat o incluso si quiere activar el audio y hacerla. Mientras van pensando, yo tengo una sobre estos avances que se tienen con audio.
a partir de bocinas inteligentes y la perspectiva que usted tiene a futuro. Me parece que es de lo más interesante que ha estado ya en el mercado y que ya está en los hogares de mucha gente, ¿no? ¿Qué, qué tipo de aplicaciones se pueden hacer a partir de estas bocinas inteligentes y cómo las ve a futuro? Sí, bueno, desde que surgieron salió esta discusión sobre la privacidad y ya aparecieron algunos pequeños problemas por ahí, bueno, y bueno, ¿no? A lo mejor en unos casos no problemas, ¿no? Como el caso de en Estados Unidos asociado creo que a un asesinato y pidieron los datos a Amazon y efectivamente hay una grabación en el audio que está en contra de lo que la persona que fue culpada decía que había hecho, ¿no? Entonces, ahí, digo, a lo mejor en ese caso, socialmente fue bueno, pero pues a esta persona no tan bueno. Entonces, este problema de que nos esté escuchando, han hecho algunas pequeñas correcciones, digo, por ejemplo, si nosotros programamos sobre estos dispositivos, no tenemos acceso al registro de audio, ¿no? Uno puede hacer estas cosas que se llaman skills, pequeñas aplicaciones, por ejemplo, para pedir una pizza, para cosas más puntos, para pedir un Uber, por ejemplo. Pero ellos tienen nada más acceso al texto o los comandos que ya interpreta la bocina. Entonces, solamente estas compañías que en principio podrían usar estos registros de voz para algo por el estilo. Hay un modo también en algunos de estos dispositivos como de seguridad, en donde tú lo prendes y detecta, por ejemplo, si se rompe un vidrio. Además, tú lo activas cuando sales de tu casa, ¿no? Algo así como Alexa, ponte en modo de seguridad, y entonces está como más sensible a cierto tipo de ruidos. Pero también pues puede eso chocar con un poco con la privacidad, ¿no? A mí lo que me parece más interesante es tener este, datos por largos periodos de tiempo en actividades regulares, ¿no? Por ejemplo, esto que decía yo, lo último que haces al dormir, o lo primero que haces al despertarte, que son, como, por ejemplo, yo amanezco con la voz generalmente un poco ronca, me cuesta un poco trabajo articular las primeras palabras, y a lo mejor hay algo en esa información que puede ser en la variabilidad que se da a lo largo del tiempo. Lo que sucede también cuando tenemos muchos datos es que ¿no? Y hay muchos estudios donde agarran y ponen un montón de parámetros con un montón de posibles outcomes y seguramente vas a encontrar correlaciones, ¿no? Lo que no necesariamente implica que haya una causalidad. Entonces, hay muchos todavía, yo creo, resultados tempranos donde parece haber algo interesante, pero que resulta que no había mucho atrás, ¿no? Entonces, lo que definitivamente lo hace es un tema de mucha posible eh, exploración, ¿no? Tú has trabajado también, por ejemplo, en patrones de caminar, ¿no? Y hay estudios que hablan de que la forma como caminas puede ser un indicador temprano de algún problema de salud más a futuro, ¿no? Entonces hay, este, y luego lo que todavía se ha trabajado relativamente poco es el cruce de esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, en mi patrón de voz, cuando subo una pendiente, pues cuando camino plano, por ejemplo, ¿qué puede decir sobre mi estado de salud física? Muchas gracias. Ya hay un par de preguntas de Claudia Beatriz Hernández Merlo. ¿Cuántas tesis en inteligencia artificial se han desarrollado en el posgrado de Ciencias de la Computación? Hola, Claudia, gracias por la pregunta. No, difícil saberlo, sobre todo porque pues ya son, ¿qué? ¿Cuántos años? 20 años no, más de 20 años, 25 años prácticamente del posgrado. Eh, y el área de inteligencia artificial ha cambiado bastante en estos 25 años. Entonces hay algunos temas que a lo mejor en un momento podrían haberse clasificado como inteligencia artificial y ahora no los veríamos tan de inteligencia artificial. Pero yo diría que podría estar del orden de la mitad hoy en día de las tesis que se hacen. Habría que hacer el cálculo y a lo mejor
uno clasificaría un tema como inteligencia artificial y otro como no propiamente inteligencia artificial, pero que usen algún elemento de inteligencia artificial, sin duda va a la alza y algo que he visto, y yo estoy, por ejemplo, en un comité en oceanografía, tengo un colega que está, creo que en uno de ecología. Algo que me llama mucho la atención, que es muy interesante y donde hay un gran potencial, es que otras áreas del CISES están ya empezando a hacer trabajos en el área de inteligencia artificial y son áreas que tienen grandes volúmenes de datos en geofísica, en oceanografía, en agricultura, etcétera, que se prestan para donde normalmente quizás hacen análisis estadísticos o de componentes principales o cosas por el estilo, donde hay un potencial importante para aplicar algunas de las técnicas más recientes. De hecho, la siguiente pregunta de Claudia estaba muy relacionada. ¿El posgrado en ciencias de la computación estaría abierto a desarrollar tesis de temas que involucren otras áreas de investigación del CISESE? Veo mucho potencial, por ejemplo, en uso de inteligencia artificial para herramientas de investigación en ciencias del mar, identificación de especies, cuantificación de abundancia de especies, por ejemplo. Gracias. Sí, definitivamente. De hecho, pues yo a Hussein le he dicho ya un par de veces, a Edgar también, que deberían de abrir un curso, a lo mejor un curso corto o algo así sobre aprendizaje de máquina. De hecho, pues hicimos este curso en el INAOE, Hussein y yo estuvimos involucrados para el área de geriatría, artificial y geriatría. Y yo creo que hay un espacio muy interesante para hacer algo así en distintas áreas. Obviamente ninguno de nosotros es especialista en geofísica y en ciencias del mar, pero donde el estudiante llegue con sus datos, que a lo mejor los orientemos un poco. Sí, yo creo que es una tarea que bien vale la pena hacer en el departamento. Gracias, doctor. Felicidades por el seminario. Saludos. Muchas gracias a todos. Pregunta Natalia, buenas tardes. Quisiera preguntarle al doctor Favela, ¿qué tan inclusivas o accesibles considera que son este tipo de tecnologías? Esto con respecto de las posibilidades de uso que ofrecen para personas neurodiversas. Ok, esa es una pregunta muy interesante. Cuando empezamos a trabajar por ejemplo, cuando empecé yo a trabajar en detección de ubicación en interiores, es como 2001, 2002. Me acuerdo que el tesista de nuestra que trabajaba en eso me decía, pero es que ¿quién va a tener? O sea, en ese entonces utilizábamos PDAs con una tarjeta de Wi-Fi, que era además, o sea, se salía un aparato como de este tamaño, y se le hacía, o sea, como que no estaba muy a gusto al final ya del trabajo que estaba haciendo porque se le hacía que no iba a servir para mucho de eso. Unos 7, 8 años, 10 años después, el 90% de la población tiene un celular con detección de ubicación, no en interiores, en este caso, pero en exteriores. Y tenemos un montón de aplicaciones, ¿no? Que si Uber, que si para ver el cine y todo eso, que utilizan ese sensor. Entonces, algunas de estas cosas funcionan, otras no. Por ejemplo, los relojes inteligentes no han tenido la penetración que se esperaba, pero las bocinas ha sido un exitazo. Y una de las razones es también economía de escala. Uno puede conseguir una de esas bocinas por incluso 400, 500 pesos hoy en día. Obviamente quien la vende tiene ventajas adicionales de tener acceso a nuestros datos. Amazon, pues lo que quiere es que nos ayude a que compremos más. Tienen agenda, por supuesto, detrás de eso, pero mucha de esta tecnología es ya mucho más disponible. Este estudio que les mencioné del 2011-2012, las personas a las que les dimos el celular, ninguno de ellos había utilizado un celular antes. Ahora nos costaría mucho trabajo encontrar a alguien que no utilizara un celular. Hace también, en 2013-2014, hicimos un estudio de redes sociales con adultos mayores. Ninguno de los que participaban en el estudio había usado una computadora, por supuesto que no tenía cuenta en redes sociales, ni sabía qué era eso. Y hoy en día nos costaría trabajo, o sea, sería más difícil encontrar gente que lo haría. Entonces, la adopción de la tecnología es un fenómeno muy complejo. Hay cosas que aparecen y dicen, hijo, esto va a estar, todo el mundo va a tener uno de esos al rato. Por ejemplo, cuando aparecieron los helicópteros, se especulaba que mucha gente iba a tener helicópteros y que se iba a abaratar mucho la tecnología y pues no, siguen siendo una cosa muy nicho. Y hay otras cosas que no parecen, o sea, ¿no? Los smartphones incluso en algún momento, mucha gente, no, ¿para qué quieres eso? ¿Para qué quieres un acelerómetro? Y de pronto todo el mundo lo tenemos. Entonces, es muy difícil de predecir, pero de que
de que muchísima gente ya está conectada subiendo datos, incluso sin estar consciente de ello. Es un hecho. De hecho, también tenemos que trabajar en concientizar y hacerlos saber de los riesgos. Pregunta Arturo García, ¿solo las grandes empresas tecnológicas tienen acceso o capacidad a grandes bases de datos como los vestibles o se puede tener acceso desde la academia? Sí, es un problema muy interesante y es una discusión muy activa en investigadores en academia. Es algo que está haciendo, no solamente en términos de los datos, pero también en términos del hardware. Y ya hay modelos que no corren en cualquier hardware, por mucho que las universidades estemos comprando equipo. Incluso si tienes acceso a la nube, pues no vas a poder hacer un entrenamiento, por ejemplo, este modelo de diálogo de GP3, GPT-3, ¿no? que tomó una cantidad de hardware que hay 3 o 4 compañías en el mundo que tienen capacidad para hacer eso. Está haciendo, digamos, una versión un poquito nueva de la, ¿cómo se llama? Del digital divide, de la brecha digital. Por supuesto que muchas de estas compañías comparten hardware y comparten datos con grupos selectivos o tienen, por ejemplo, a veces llamadas, por ejemplo, Amazon tiene este concurso anual para agentes de diálogo, donde te da acceso a cierto tipo de datos, pero también quiere ver pues, las ideas que los investigadores tienen para ver en algún momento cómo incorporarlas. Entonces, es un problema muy, muy interesante en el que tenemos que estar activos. Y también la otra cosa que nos hemos dado cuenta es que en los últimos años ha quedado muy claro que no tienen generalmente unos intereses muy nobles algunas de estas compañías en el uso de sus datos. Básicamente quieren monetizar nuestros datos, quieren hacernos estar más tiempo en Facebook o comprar más cosas en Amazon y por supuesto pues, son empresas porque habría que hacerlo. Entonces también hay un elemento de regulación ahí que es importante. Perdón, vi que, regresando un poquito a la pregunta de Natalia sobre lo de personas neurodiversas, por ejemplo, a nosotros nos llamó la atención en el caso del robot para personas con demencia, teníamos grandes dudas sobre la adopción, teníamos dudas sobre si iban a estar utilizando las pulseras y en general fue bastante exitoso, ¿no? Había quien de pronto se la quitaba y la escondía o algo así, pero para nuestra sorpresa la adopción fue muy, incluso con esa Y población. también pregunta Arturo, ¿algún sistema de salud en el mundo integra datos de algunos vestibles? Sí, hay varios estudios epidemiológicos que ya lo están haciendo desde hace varios años. Por ejemplo, quizá el estudio epidemiológico más conocido es este estudio de Framingham que empezó en los 50 con la gente de esta ciudad. Lo que empezaron a hacer ya desde hace algunos años, si tú tenías un Apple Watch o un Fitbit o algo por el estilo, lo podías registrar y empezar a subir. Algunos de estos, este estudio que mencioné de IBM utiliza registros ya de audios tales que han obtenido ya en los últimos 10, 15 años con esta población. Otro muy notable es en Gran Bretaña es el Biobank, que tiene una versión, es con medio millón de personas, es un estudio con medio millón de personas, y lo que hacen ahí, o lo que estaban haciendo hace unos años, a lo mejor ya cambió un poco, pero hace como 4 o 5 años te mandaban un dispositivo a tu casa, que es como un Fitbit, pero un poquito grande, un poquito gordo, te pedían utilizarlo una semana y lo ponías en la caja y lo mandabas de regreso. Entonces ahí se grababan los datos, no había una transmisión inalámbrica, nada por el estilo, y registraban sueño y actigrafía. Entonces, para correlacionar con los otros datos adicionales que tenían de estos estudios. Eso por una parte, esos son, digamos, estudios tradicionales que se han venido haciendo por muchos años. La otra cosa que hemos visto es que cada vez es más común utilizar estos dispositivos en una gran variedad de estudios en salud, ¿no? Por ejemplo, qué tan rápido se recupera. 2 estrategias para ver cómo una persona después de la operación se recuperan y lo que utilizan son Fitbits para ver cuándo empiezan a caminar o cómo duermen. Ahorita, por ejemplo, hay estudios sobre un fenómeno muy interesante en el área de salud, es lo que llaman los long haulers de COVID, ¿no? Las personas que tienen efectos de mucha duración, o sea, de muchos meses. Entonces, hay algunos parámetros asociados, por ejemplo, a cansancio, que podrían verse reflejados, o quizá
cambios en la actividad cardíaca que podían verse reflejados, o sea, que podían censarse con este tipo de dispositivos. Apenas ayer se publicó, o apareció un estudio todavía no publicado, pero que habla de que aparentemente un porcentaje importante de las personas que ya fueron vacunadas se sienten mejor a través de de estos, ¿no? De que ya llevaban meses con todavía síntomas asociados al COVID. Entonces, todo ese tipo de fenómenos, y ya en poblaciones más o menos grandes, se pueden explorar con este tipo de tecnologías, lo que abre la puerta justamente para una colaboración muy importante. O sea, hay por una parte tecnologías que ya empiezan a ser suficientemente maduras y un investigador en salud simplemente compra ese equipo, saca los datos y hace su propio análisis. Y hay otras donde todavía hay una gran oportunidad para que nosotros participemos en desarrollar herramientas más específicas o equipos para obtener los datos más específicos y en donde podemos tener también una capacidad de interlocución con investigadores en el área de salud más intensa. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Ya estamos sobre el tiempo. Me parece que no. Bueno, agradecerle mucho al doctor Jesús por la impartición de esta charla. Muchas gracias, doctor Jesús. Muchas gracias. Hasta luego.